Estructura macroscópica. Presenta 4 caras: anterior, posterior, diafragmática y visceral. La cara diafragmática es lisa y con forma de cúpula, se amolda a la concavidad del diafragma que la separa de las estructuras intratorácicas. La cara visceral presenta muchas irregularidades y se relaciona con el estómago, el duodeno, la vesícula biliar y el colon. En ella se encuentra el hilio hepático por el que pasa la arteria hepática, la vena porta, los conductos hepáticos derecho e izquierdo y vasos linfáticos. Los dos lóbulos hepáticos están separados funcionalmente. Cada uno recibe su propio aporte de la arteria hepática y de la vena porta y tiene su propio drenaje venoso. En forma similar, el conducto hepático derecho recoge la bilis desde la media derecha del hígado y el conducto hepático izquierdo recoge bilis desde la media izquierda del hígado. Estructura microscópica. El hígado está rodeado por una cúpula fibrosa que en el hilio forma vainas fibrosas alrededor de la vena porta, la arteria hepática y los conductos hepáticos. El parenquima hepático está dispuesto en lobulillos de un diámetro de 1 milímetro aproximadamente. Cada lobulillo se compone de dobles láminas de hepatocitos o células hepáticas separadas entre sí por una red de capilares, los sinusoides hepáticos, que tienen una capa endotelial incompleta, no tienen membrana basal y algunas de cuyas células son macrófagos, células Kupffer. Debido a los espacios que hay entre las células endoteliales que revisten los sinusoides, todos los hepatocitos están en contacto directo con el plasma que ocupa el espacio de dices, situado entre las células sinusoidales y los hepatocitos. El hígado tiene un doble aporte sanguíneo, un 30% proviene de la arteria hepática y un 70% de la vena porta. La arteria hepática común transporta sangre oxigenada y nace de la arteria aorta abdominal y cerca del hilo hepático se divide en la arteria hepática izquierda y arteria hepática derecha, cada una de las cuales irriga una mitad del hígado y se va ramificando. La sangre oxigenada que transportan va a desembocar en las sinusoides hepáticas. La vena porta transporta sangre contenido en los productos de la digestión de los carbohidratos, grasas y proteínas desde el intestino y también recoge sangre del vaso, páncreas y vesícula biliar. Las venas porta se forma por detrás del cuello del páncreas por la unión de las venas mesenteria superior y esplénica. A nivel del hilo hepático se divide en vena porta derecha y vena porta izquierda, cada una de las cuales irriga una mitad del hígado y se va ramificando. Al igual que sucede con la sangre transportada en las ramas de la arteria hepática, también la sangre que transporta las ramas de la vena porta desemboca en los sinusoides hepáticos. Así pues, la red capilar de sinusoides hepáticos recibe sangre tanto de ramas de la arteria hepática como de ramas de la vena porta, y desde los sinusoides los hepatocitos recogen el oxígeno y los nutrientes que necesitan, así como otros productos con los que trabajan, y a su vez devuelven algunos de los productos resultantes de su metabolismo y los productos de desecho a los sinusoides. Los hepatocitos intervienen en el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, eliminan de la sangre productos metabólicos de desecho generados por otros tejidos y los convierten en compuestos excretables por la orina o las heces, transforman compuestos biológicamente activos como fármacos, hormonas y tóxicos y sintetizan la bilis. Resulta sorprendente la cantidad de reacciones metabólicas diferentes que se llevan a cabo a través de los hepatocitos. Los sinusoides a su vez llevan la sangre a una vena central de cada lóbulo hepático. Desde esta vena central se forman vasos venosos cada vez más grandes que transportan la sangre hacia las venas hepáticas, y estas a su vez desembocan en la vena cava inferior y la circulación general. La bilis es sintetizada por los hepatocitos y excretada por los canalículos biliares situados entre los hepatocitos adyacentes y sin contacto con los sinusoides. A partir de estos canalículos se forman los conductos interlobulillares que se unen unos con otros, dando lugar a conductos progresivamente más grandes, hasta formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo. En cuanto a la clasificación de las funciones del hígado, tenemos el metabolismo de hidratos de carbono, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas, desintoxicación inmunológica y almacenamiento. Metabolismo de hidratos de carbono: conversión de glucosa sanguínea en glucógeno y grasa.
producción de glucosa a partir del glucógeno hepático y de otras moléculas, secreción de glucosa en la sangre, formación de muchos compuestos químicos a partir de los intermediarios del metabolismo de los hidratos de carbono y gluconeogenia. Metabolismo de lípidos, síntesis de triglicéridos, colesterol y fosfolípidos, excreción de colesterol en la bilis, producción de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos, oxidación de ácidos grasos, metabolismo de lipoproteínas y síntesis de grasa a partir de proteínas e hidratos de carbono. Metabolismo de proteínas, producción de albúmina y factores de coagulación angiotensinógeno, transportadores de hormonas esteroides y tiroideas, lactoferrina, fijadora del retinol y ceruloplasmina, producción de proteínas de transporte plasmático, producción de factores de la coagulación, desaminación y transaminación de aminoácidos, formación de urea para eliminar amoníaco de los líquidos corporales, interconversión de distintos aminoácidos y síntesis de aminoácidos no esenciales. Desintoxicación. Desintoxicación de la sangre, alteración química de las moléculas biológicamente activas, producción de urea, ácido úrico y otras moléculas, excreción de moléculas en la bilis, biotransformación de la bilirrubina, xenobióticos y fármacos y alcohol, eliminación de amoníaco. Función inmunológica, regeneración, catabolismo de vitaminas y hormonas, metabolismo de amonio, síntesis hepática de glutatión y células Kupffer. Almacenamiento. Almacenamiento de vitamina A, D, B12, E, K y ácido fólico en minerales, hierro, zinc, cobre y magnesio. ¿Qué es NAFLD? La enfermedad del hígado graso no alcohólico es la acumulación de grasa extra en las células del hígado que no es causada por el alcohol. Es normal que el hígado contenga algo de grasa, sin embargo, si más del 5 al 10% del peso del hígado es grasa, entonces se llama hígado graso. Otra referencia también nos menciona que se define como la complicación necroinflamatoria de una esteatosis hepática persistente. Caso clínico. Una mujer de 67 años fue remitida al Centro de Enfermedades Digestivas de un hospital debido a pruebas anormales de la función hepática. Las pruebas bioquímicas mostraron niveles séricos alterados, los marcadores virales de hepatitis incluyendo el antígeno de superficie de hepatitis B, el anticuerpo de núcleo de la hepatitis B y el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C fueron negativos. Las pruebas bioquímicas tampoco mostraron evidencia de enfermedad hepática crónica, autoinmune o enfermedades hepáticas genéticas como la enfermedad de Wilson o la hemocromatosis. La ecografía reveló un hígado brillante con atenuación profunda y contraste hígado-riñón sugestivo de hígado graso severo. El paciente no tenía antecedentes de consumo de alcohol. Su consumo de energía promedio fue de 2.859 kilocalorías al día, con alto consumo de refrescos embotellados y con consumo de grasa del 25%. Su índice de masa corporal era de 38.5 y su estilo de vida era hipocinético. El paciente fue diagnosticado con NAFLD, esteatosis no alcohólica. En este caso clínico encontramos a una mujer de edad avanzada a la cual se le ha hecho diferentes pruebas de las cuales han sido negativas y tampoco consume alcohol. Sin embargo, la mujer presenta una evidente obesidad a causa del estilo de vida que lleva y por tal motivo ha generado hígado graso. La esteatosis hepática no alcohólica es parte del síndrome metabólico, caracterizado por diabetes o prediabetes, resistencia a la insulina, tener sobrepeso u obesidad, niveles elevados de lípidos en la sangre como colesterol y triglicéridos, así como presión arterial alta. No todos los pacientes tienen todas las manifestaciones de síndrome metabólico. Los investigadores se están enfocando en varios factores que pueden contribuir al desarrollo de esteatosis hepática no alcohólica. Estas incluyen estrés oxidativo, desequilibrio entre sustancias químicas peroxidantes y antioxidantes que provocan daño en las células hepáticas, producción y liberación de proteínas inflamatorias tóxicas,
por las propias células inflamatorias del paciente, células hepáticas o células grasas. Necrosis o muerte de las células hepáticas llamada apoptosis, inflamación del tejido adiposo e infiltración de glóbulos blancos, y microbiota intestinal que puede desempeñar un papel en la inflamación del hígado. Esta enfermedad se asocia a muchos factores, pero principalmente la obesidad. En esta enfermedad, la grasa se acumula en los hepatocitos, cuando el mecanismo que favorece la eliminación de lípidos, ya sea por oxidación o por exportación, no puede seguir el ritmo del mecanismo que impulsa la importación de dichos lípidos. Tres de los factores mejor caracterizados que modulan la evolución de la enfermedad de hígado graso son los ácidos grasos, el factor de necrosis tumoral A y la adiponectina. La grasa y el hígado son importantes fuentes de factor de necrosis tumoral A y adiponectina. En general, la adiponectina suele reducir la acumulación de lípidos en los hepatocitos, inhibiendo la importación de ácidos grasos y aumentando la oxidación y exportación de los mismos. El factor de necrosis tumoral A antagoniza las acciones de adiponectina y por tanto favorece la esteatosis del hepatocito y la resistencia a la insulina. Las situaciones que aumentan el factor de necrosis tumoral en relación con la adiponectina fomentan la esteatosis hepática y la resistencia a la insulina. En consecuencia, la exposición prolongada genera estrés oxidativo y apoptósico, que en ocasiones supera las defensas antioxidativas y antiapoptósicas, con la generación de la correspondiente esteatohepatitis. En el caso clínico presentado se encuentran por encima de su valor normal la ALAT, la SAT y la Y-glutamiltranspeptidasa. Estas enzimas son encontradas normalmente en el hígado, así como en cantidades específicas en la sangre. Sin embargo, al existir una lesión en dicho órgano, las enzimas son liberadas en mayor cantidad al torrente sanguíneo. Estas tres enzimas se encuentran alteradas normalmente en dicho padecimiento. En el caso de la Y-glutamiltranspeptidasa, suele estar elevada tanto en la esteatohepatitis alcohólica como en la no alcohólica, y la elevación de sus valores puede constituir un marcador sensible a la resistencia de la insulina. Descripción de pruebas hepáticas. Ecografía. En la ecografía se usa un dispositivo llamado transductor que hace rebotar ondas sonoras de forma segura e indolora sobre los órganos para crear una imagen de su estructura. Bilirrubina total e indirecta. La bilirrubina es un derivado de la degradación de los glóbulos rojos. Por lo general pasa a través del hígado y es eliminada del organismo. Pero si esto no ocurre, a causa de una enfermedad hepática, los niveles de bilirrubina en la sangre suelen aumentar y la piel se torna amarillenta. Los análisis de bilirrubina pueden ser total, miden el nivel de toda la bilirrubina en sangre, o directa, miden solamente la bilirrubina que ha sido procesada por el hígado y como resultado se ha unido a otras sustancias químicas. La bilirrubina indirecta generalmente se mide para detectar o monitorear problemas en el hígado o la vesícula biliar. Prueba AST, aspartato aminotransferasa. Esta enzima, que desempeña un papel en el procesamiento de proteínas, está presente en el hígado, el corazón, los músculos y los riñones. Cuando el hígado se lesiona o inflama, los niveles de AST en la sangre suelen ser elevados. Prueba ALT, alanina aminotransferasa. Esta enzima presente en el hígado cumple una función en el metabolismo, el proceso que convierte los alimentos en energía. Si el hígado se lesiona, se libera ALT en el torrente sanguíneo. Los niveles de ALT son particularmente elevados cuando existe una hepatitis aguda. Fosfatasa alcalina. Esta enzima se encuentra en el hígado, los huesos, los intestinos, los riñones y otros órganos. Tanto los niños como los adolescentes tienen niveles altos de ALP, más elevados que los adultos, aun cuando están sanos, a causa del crecimiento óseo. Pero los niveles de ALP también pueden aumentar como consecuencia de infecciones virales, enfermedades hepáticas y el bloqueo de los conductos biliares. Prueba GGT, gamma-glutamiltransferasa. Indican obstrucción del sistema biliar, ya sea en el hígado o en los canales mayores de la vía que se encuentran fuera de este órgano. La GGT es una enzima microsómica y su actividad puede ser inducida
por varias drogas, tales como anticonvulsivos y anticonceptivos orales. La elevación de los niveles de GGT en pacientes con hepatopatía crónica se asocia con daño de los conductos y con fibrosis. Prueba albúmina y proteína total. La proteína es necesaria para formar y mantener los músculos, los huesos, la sangre y el tejido de los órganos. A veces, cuando hay un problema con el hígado, este no puede producir proteínas y por lo tanto los niveles de proteínas disminuyen. Los análisis de las funciones hepáticas miden específicamente la albúmina, la proteína más importante de la sangre producida por el hígado, y la cantidad total de todo tipo de proteínas en la sangre. La bilirrubina es un producto de degradación de los glóbulos rojos que el hígado se encarga de eliminar. Su aumento en sangre traduce un exceso en su producción que sobrepasa la capacidad de eliminación del hígado, un fallo en los procesos hepáticos que conducen a su eliminación o obstrucción de su flujo a través de la vía biliar hacia el intestino. Las transaminasas son enzimas cuya elevación en sangre indica destrucción de las células que las contienen. Un aumento marcado de estas enzimas suele indicar una importante destrucción de células hepáticas. La fosfatasa alcalina y la GGT se elevan cuando se produce colestasis, es decir, cuando existe un impedimento para la llegada de bilis desde la célula hepática al intestino, ya sea por incapacidad para su formación o por su obstrucción de su flujo. En esta situación es frecuente también el aumento de bilirrubina. Considerando que aproximadamente el 5% de los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica desarrollan cirrosis, explica qué es la cirrosis hepática. En la fase más avanzada de la mayoría de las enfermedades crónicas del hígado, la cirrosis consiste en un acúmulo masivo de tejido fibroso, principalmente de una matriz denominada colágeno, en el hígado, junto con el desarrollo de nódulos de regeneración dispersos por toda la superficie del hígado. Complicaciones de la cirrosis. La CIDI se define como la acumulación de líquido en la cavidad abdominal y es una complicación muy frecuente en los pacientes con cirrosis hepática avanzada. La aparición de la ascitis en pacientes con cirrosis hepática es la consecuencia de un aumento de la presión portal asociada con alteraciones en la circulación sistémica, en la circulación esplácnica y en la función renal. Este último punto es muy relevante, ya que un aumento temprano en la reabsorción tubular renal de sodio y el posterior trastorno en la excreción de agua conducen a una alteración de la homeostasia del volumen del líquido extracelular que resulta en la acumulación de líquido en la cavidad abdominal y en el tejido intersticial. Hematemesis es la expulsión de sangre mediante el vómito. Existe una amplia variedad de lesiones endoscópicas que pueden ser el origen de la hemorragia digestiva. En la cirrosis hepática, aunque en algunos pacientes no es posible practicar la endoscopía, entre otras razones por el mal estado del enfermo que contraindica su realización, por otro lado, la hemorragia puede ser el primer signo de descompensación de una cirrosis que hasta ese momento estaba compensada, o ser el evento que motive el diagnóstico de una cirrosis desconocida hasta ese momento. Melena. Deposiciones negras, fétidas, espesas y brillantes sobre un fondo rojo oscuro, más oscuras cuando más lento es el tránsito intestinal. Están provocados por una hemorragia en el tracto digestivo superior debido al contacto de la sangre con el ácido gástrico. La materia fecal adquiere una coloración negra. Los sangrados en el tracto digestivo superior son provocados principalmente por una úlcera. De igual manera, las varices esofágicas pueden derivar en hemorragias gastrointestinales y por tanto en la presencia de sangre en las heces.